Tres hombres que son economistas, licenciados en economía, a los que hemos invitado y les agradecemos mucho la presencia. Está el licenciado Federico Escrimini, está el licenciado Fernando Rojo, está el licenciado Horacio Ochoa. A los tres, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Se me ocurrió preguntar eso, ¿no? Digo, esto que nos pasa en la economía argentina, ¿es culpa del populismo? ¿Es culpa del neoliberalismo? ¿Es culpa de la herencia recibida? ¿Es culpa de la mala praxis? ¿Es un poquito de cada cosa? ¿Qué me diría usted, licenciado Escrimini? Tanto el radicalismo como el peronismo, como todos los gobiernos, partidos democráticos que en democracia gobernaron este país, ninguno propuso salirse de un sistema capitalista de producción. Ninguno propuso la revolución socialista. Es decir, pedirle a Perón, a Cristina, a Alfonsín, a cualquiera de ellos que sociabilicemos los bienes del Estado, los factores de la producción, no entra dentro de discusión. Entonces, analizando el sistema capitalista en el cual vivimos y nuestra historia, habría que ver en qué gobiernos, durante qué gobiernos, el pueblo, la mayoría del pueblo, vivió mejor que en otros momentos de la historia. Hay dos puntos en la historia donde la repartija de la riqueza más o menos llegó a igualar trabajo con capital, en una distribución funcional del ingreso, el famoso 50-50, 50 para el trabajador, 50 para el capital. Fue en el primer peronismo y durante el kirchnerismo. En los otros puntos de nuestra historia económica capitalista, esa ecuación siempre estuvo a favor del capital en desmedro del trabajador. ¿Hay que hacer socialismo entonces? No, hay que ver qué es lo que propone el sistema capitalista y dentro del sistema capitalista fijarse cuáles son las limitantes. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Fano en que hay muchos impuestos y que son complejos y que yo propondría un sistema como el de Estados Unidos, para que nadie me diga socialista. Quiero un 6% de impuesto al consumo, pero un 50% de impuesto a las ganancias, en cierto punto. ¿Quién se banca eso en la Argentina? La clase media alta, los ricos. 50% impuesto a las riquezas. En Estados Unidos uno, con el gasto público, transita por cualquier autopista del país, no paga un solo peaje. Entonces, si vamos a hablar de economía capitalista en serio, hablemos en serio. Simplificamos los impuestos. Estados Unidos tiene un sistema de salud público que es un lujo. Y esa es la segunda parte, Rogelio, tiene educación, que yo quisiera referenciar. Fano dice que cuál es nuestro sistema impositivo, cuántos impuestos pagamos, y dado que eso es cierto, a mí me parece que sería justo también analizar o ver en qué se gasta en la Argentina comparado con otros países. Y vamos a comparar a Argentina con cualquier país de Sudamérica y la mejor educación, la mejor salud, la mejor ciencia y la tecnología, 5 premios Nobel. Argentina destinó históricamente el gasto público para la gran mayoría del pueblo, excepto a algunos gobiernos como este que estamos viviendo, en el cual pagamos la mayor cantidad de impuestos históricos, estamos fundidos, debemos deuda externa por 100 años, por nombrar un bono, pero nueva deuda por 140, 130, 150 mil, varía el millones de dólares, varía la cifra. Y entonces estamos dentro de un sistema capitalista que con este neoliberalismo repartió la torta regresivamente. O sea, la culpa de esto es el neoliberalismo. Por esa pregunta tonta que hice al principio, pero que enfoca diferentes aspectos del pensamiento, ¿no? Yo diría, respondiendo a tu pregunta, Rogelio, que si nosotros vivimos en un sistema capitalista, en un país en vía de desarrollo, no le podemos pedir peras al olmo. Este es el esquema y discutamos seriamente cómo se sale y cómo se continúa, cómo se mejora nuestro sistema capitalista. No planteo la revolución socialista, no sé si alguna vez se espera. Pero para terminar, el 2015 se terminó con un crecimiento del 2,7% según el INDEC de Todesca. El desempleo fue uno de los más bajos de la historia. En esa década kirchnerista, la industria creció el 100%, no datos del INDEC de Moreno, sino de la UIA, y el campo sufrió más de un 100% en la superficie sembrada y en las toneladas cosechadas.
si este año, por las tasas de interés altas, que reducen el consumo, reducen la inversión, y por lo tanto hay una recesión en la economía, los salarios, supongamos que no lleguen al 47 en las negociaciones y queden en el 40. Usted ya está midiendo, ya está incorporando a la inflación de este año un 40, ya está embutida en la inflación de este año un 40%, con lo cual es complicado bajarla. Eso creo que ha sido uno de los errores del gobierno actual. La inflación es corrupción. Corrupción. O sea, allá Rafael se refería a la importante carga tributaria, omitió el impuesto inflacionario. Omitió el impuesto inflacionario. En este gobierno, lamentablemente, no se mide bien la inflación. ¿Por qué le digo que no se mide bien la inflación? Primero, porque no hay un índice de inflación. Se la mide con el índice de precio al consumidor, que no contempla cuestiones como la tasa de interés. Solamente se computan precios de contado. O sea que el componente financiero, el precio, en una situación como esta, en donde se ha duplicado el costo financiero, no aparece reflejado en la tasa del índice de precios. Déjeme que le pida a Rafa Fano si tiene alguna pregunta para los panelistas que nos están acompañando. Dada la situación que evidentemente no va a mejorar hasta las elecciones, que realmente la economía está muy mal y es probable que esté incluso un poquito peor, si ven un escenario de estallido cambiario, de crisis profunda hasta las elecciones, o creen que se va a poder mantener esta situación como está mala, pero digamos estabilizada hasta la elección? Vemos todos los días la posibilidad de esa crisis. Está disparándose el dólar, estamos frenándolo, el ministro va a pedir al Fondo Monetario que le permitan utilizar el dinero del fondo para frenar la corrida. ¿Quién lo sabe? Ojalá que no, Rogelio, porque cuando ocurre eso vienen las grandes crisis políticas también, como explosión de estos sistemas de ajuste económico que se traduce en lo social. Pero a mí, como economista, me gustaría responderle y contarle y aclararle un poco a la gente, que es a la que un funcionario y militante político se debe, que el término de populismo al cual hacemos referencia es la asignación universal por hijo creciendo por arriba de la inflación. Hay que explicarle a la gente que esas son las jubilaciones que se están perdiendo, los subsidios a los discapacitados que este gobierno les está quitando sin ningún tipo de vergüenza. Eso también es el populismo al cual se hace referencia hoy aquí en programas y nacionales también. La obra pública, que aquí el licenciado Rojo dice que no se canalizó el superávit del sector externo. Santiago del Estero es una de las provincias más beneficiadas con la reparación histórica. Hicimos la obra pública que no se hizo en toda la historia. Sí, y así en muchas partes del país. El gobierno nacional dice, licenciado, eso lo dicen ellos, hoy la obra pública en la Argentina cuesta el 40% menos de lo que costaba. Eso dicen ellos. Por eso ¿Y qué pasa con el soterramiento del Sarmiento? Que se lo dan ellos mismos, que está enganchado con el escándalo de Obrederis, que lo inflan cada año que pasa lo inflan más. El gobierno nacional y los que osen defender, acusando de corruptos a los anteriores y a los 2 PBI que se llevaron, y que osen defender este gobierno, yo les diría que sean un poco más cautos, porque cuando este gobierno no esté más, se va a demostrar que es el gobierno más corrupto de la historia. Ahí está D'Alessio, Stornelli, Bonadio, inventando causas y persiguiendo no solamente a la oposición, sino a empresarios. Hasta Paolo Roca lo salieron a coimear. El nivel de reservas que hoy tiene el Banco Central, reservas internacionales, 66.000 millones de dólares, es prácticamente el mismo que tenía en febrero del año 2018, 62.000 millones de dólares. En ambos casos, las reservas eran resultantes de dólares obtenidos por préstamos, o sea que no son auténticas. Eso hay que devolverlo. Bien, ya venimos para la última parte de Libertad de Opinión. Otra vez gracias a los tres,